Esta semana yo estuve orando y en medio de todo lo que está pasando, mi corazón duele porque quiero que sepas que yo amo esta nación. Yo amo Ecuador. Yo amo esta nación. Y mi corazón duele tal vez más de lo que debería doler. Muchas veces yo digo, ya, es too much. Pero yo sentí que el Señor Dios estaba despertando algo en mí, que Él quería despertar en la iglesia. Y mientras yo oraba y clamaba, tuvimos tiempos todos los días como iglesia de orar por esta nación, día y noche. Tuvimos también un tiempo que oramos juntos como cuerpo de Cristo. No sé si te uniste en el Zoom, pero estuvo poderoso. Pero mientras yo clamaba por Ecuador, yo sentí que el Señor Dios me decía que es un tiempo de despertar. Que algo está pasando y una pregunta se comenzó a levantar en mí. Yo quiero que tú anotes si estás anotando y si no estás anotando igual anota esta pregunta. Mientras el Señor me dejaba sentir algo por esta nación, una pregunta entró en mí y era: Señor, en medio de todo lo que está pasando, ¿cómo empezamos a reconstruir nuestra nación? Señor, en medio del caos, en medio de las cosas que yo estoy viendo aquí, ¿cómo nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, cómo empezamos a reconstruir esta nación? Y mientras clamaba al Señor por nuestro país, solo podía sentir una y otra vez que Él nos estaba dando una asignación como iglesia de Ecuador. Y esta asignación es que es un tiempo de despertarnos, de entender nuestro rol como hijos de Dios. Y déjame decirte algo, si tú hoy estás sentado aquí, eres parte del cuerpo de Cristo y tienes que entender tu rol personal. No solo rol de iglesia como iglesia, pero tu rol personal. Y también de que nosotros entendamos nuestra voz de justicia. No podemos ser una iglesia callada. No podemos ser un cuerpo que se mantiene en silencio. Tenemos que entender que tenemos una voz de justicia. Y tenemos que entender que esto nos hará empezar a reconstruir y a restaurar desde nuestra posición. Por eso hoy el tema que quiero hablarte es empezando la reconstrucción. Dile a la persona a tu lado, hoy es tiempo de reconstruir. Y el Señor traía a mi corazón el libro de Nehemías. Yo realmente quiero animarte a que leas todo el libro de Nehemías. Hoy solo vamos a ver el capítulo 1. Pero el libro de Nehemías es un claro ejemplo de cómo Dios utilizó a Nehemías para la reconstrucción de los muros. Ahora, yo quiero decirte algo. Los muros de Jerusalén estaban derribados. Y tú dirás, bueno, son unos muros. ¿Cuál es el problema? Un poquito de pared, un poquito más, un poquito menos, pero el significado de los muros es muy importante. En esa época los muros eran construidos para proteger al pueblo y eran como una fortaleza también para ver desde lejos cuando venía el ataque del enemigo. Entonces, en este libro vemos cómo Dios despierta a Nehemías y pone en él un deseo para la reconstrucción. Sabes, yo puedo ver en Ecuador, y tal vez tú te preguntes, Mari, pero en Ecuador no están destruidos los muros. Yo quiero que lo veas desde alguna perspectiva. El hambre que hay, la división, el racismo, la separación. Y yo sentía como Dios decía, este es el tiempo de que mi iglesia entienda su asignación de reconstrucción. Somos llamados a reconstruir. Abre tu Biblia ahí conmigo en Nehemías 1:1. Yo voy a leer aquí desde la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Nehemías 1:1, dice así. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Repite conmigo, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia.
La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Sabes, muchas veces nosotros como nación nos hemos quedado sin acción porque ni siquiera nos hemos importado en conocer. Somos una iglesia ignorante. Una iglesia que está cómoda en el lugar, que no necesita saber de lo que pasa en el país, que no necesita saber de lo que está pasando en la parte de economía, de política, de educación, porque mientras no nos afecte, estamos bien. Pero aquí vemos un deseo de Nehemías de conocer la situación. Lo primero que tenemos que entender como iglesia es que debemos dejar de ser ignorantes. Debemos dejar de ser pasivos, debemos dejar de vivir en nuestra burbuja y entender que debemos estar alineados con lo que el Señor Dios está haciendo. Porque déjame decirte algo, el devorador está rodeándonos. Él está viendo para ver en qué momento puede atacar. Y a veces nosotros, yo siento que como iglesia estamos en una burbuja rosada. Ay, sí, todo está bien, nada pasa. Y no estamos despiertos y atentos y estamos ignorantes de lo que está pasando realmente. Aquí vemos a un Nehemías audaz, a un Nehemías que no se quería quedar en la ignorancia, a un Nehemías que le importaba el pueblo. Llega a su hermano y le dice: ¿cómo están las cosas allá? Y le dice: las cosas no están bien. Mira, el conocimiento despierta el inicio de la reconstrucción. Si tú no sabes lo que está pasando en tu país, si tú no sabes lo que está pasando en la tierra que Dios te ha posicionado, tú no vas a ser despertado para empezar la reconstrucción. Entonces, Nehemías con ese conocimiento comienza a despertarse. Algo comienza a pasar en su corazón. Y hoy quiero traerte 3 pasos para empezar la reconstrucción. Pero antes de entrar en estos 3 pasos, hay algo clave que tú tienes que entender. La reconstrucción tiene que pasar antes que en lo natural, en nivel espiritual. Hay algo que necesita pasar a nivel espiritual antes que a nivel natural. La reconstrucción no empieza cuando se construye. No empieza cuando ponemos nuestras manos en acción. La reconstrucción empieza en lo espiritual. Yo quiero darte los 3 pasos para empezar la reconstrucción. La reconstrucción empieza cuando 1, te quiebras en su presencia. Cuando Nehemías es despertado por el conocimiento y él escucha el mensaje que le dan estos hombres, su corazón comienza a quebrarse. Su corazón comienza a quebrarse por lo que pasaba a su pueblo. Lee conmigo en el versículo 4, dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, tuve varios días donde estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Vemos que Nehemías se quiebra delante del Señor. Se quiebra por el dolor que sentía y busca en intimidad, en ayuno y en oración lo que Dios quería hacer a través de él. Mira, Dios puso un sentir en Nehemías y eso hizo que algo cambie dentro de él. Nehemías ya no era más ajeno ni indiferente a lo que pasaba el pueblo. Sabes, muchas veces nosotros no nos quebramos porque nosotros no entendemos que debemos ir delante de la presencia del Señor Dios y decir: Dios, lo que está pasando en mi nación me duele. Tú me pusiste aquí con un propósito. Tú me pusiste aquí por una razón y duele mi corazón. Señor Dios, yo me quiebro delante de ti. Yo quiero sentir el dolor que tú sientes. Yo quiero sentir lo que tú sientes por mi pueblo. Nehemías escucha la situación y algo cambia dentro de él. Él se conecta con lo que dolía el corazón de Dios. Déjame decirte algo, a Dios le duele la injusticia.
A Él le duele la división. A Él le duele la escasez. Y si tú y yo no nos conectamos con ese dolor que tiene el Señor Dios y no nos quebramos delante de Él, no podremos ser los que reconstruyen los muros. Ahora, mira algo interesante aquí. Aquí yo no veo un Nehemías que se conecta con el dolor, que se quiebra delante del Señor Dios y dice, Señor Dios, esto es too much para mí, me voy a quedar aquí en depresión. Esto es tanto para mí que me voy a deprimir, me voy a acostar y que alguien más lo resuelva. Vemos a un Nehemías que tuvo su tiempo de duelo. El duelo es importante. Es importante llorar delante de la presencia de Dios, romperte por lo que Él se rompe. En Mateo dice, benditos, Mateo 6, benditos los que lloran porque alcanzarán consuelo. Procesar el dolor es importante. Es importante hacer su tiempo de duelo. Pero ahora ese dolor no te va a llevar a la desesperanza. Porque si eso te lleva a la desesperanza, tú estás procesando el dolor en el lugar incorrecto. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a conectar con ese dolor, pero procesarlo en el lugar correcto. Decir, Señor Dios, esto me duele, esto me quiebra, voy a llorar, voy a procesar aquí contigo, pero este dolor va a activar algo en mí. Este dolor va a activar, y vemos aquí en el versículo que Nehemías es activado en ayuno y en oración. Cuando tu dolor es procesado en el lugar correcto, tú no te desesperas. Tú no te quedas sin esperanza. Tu dolor procesado en el lugar correcto activa tu llamado, ayuno y oración. Tu dolor en el lugar correcto te activa para cumplir tu rol. Y vemos a Nehemías que dice que ha ayunado y ha orado. Ahora, cuando nosotros entendemos que él, Nehemías, se activó para actuar, vemos también que él tuvo que entender el corazón de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos lo que Él está viendo, algo en nosotros cambia. Nos quebramos delante de Él. Podemos conectar con su corazón. Señor Dios, me duele la injusticia en Ecuador. Vas a entender que a Él le duele mucho más. Señor Dios, me duele ver el hambre del pueblo. Vas a entender que a Él le duele mucho más. Pero también vas a entender que Él es el Dios todopoderoso. Y que su nombre es más fuerte, es más poderoso que cualquier situación. Entonces, el primer paso para empezar la reconstrucción es quebrarte delante de Él. Quebrarte delante de Él. Y el segundo paso, cuando tú te quiebras delante de Él y logras coger su perspectiva, se activa tu llamado en ayuno y en oración. Y el segundo paso es te levantas en clamor. Mira el versículo 5, dice así: y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Nehemías no solo se quedó activado en ayuno y en oración, sino que esa activación de entender que su llamado era ayunar y orar hizo que él se levante en clamor. ¿Sabes cuál es nuestro problema, iglesia? Que nosotros nos queremos levantar en violencia, levantar en racismo, levantar en discriminación, levantar en división, levantar en nuestras propias fuerzas. Qué agotador es levantarte en tus propias fuerzas, porque sabes que no conseguirás nada. Pero Él se levanta, no en su propia fuerza, no en su opinión. Él no se levanta diciendo, Señor, soy Nehemías, hombre de Dios, yo tengo la estrategia. No. Se levanta en clamor.
le dice, Señor, Dios, grande, temible, inigualable. Él primero da gracias. Él reconoce quién es Él. Él no reconoce, Señor Dios, mira esta situación, destrucción. No, Señor Dios, grande y temible, inigualable. Él reconoce quién es Dios, no la circunstancia. Porque Dios es más grande que tu circunstancia. Señor Dios, grande y temible, mírame a mí, que yo he clamado de día y de noche por tu pueblo. Que yo he clamado de día y de noche por tu pueblo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor Dios, como iglesia estamos clamando de día y de noche por tu pueblo? Queremos levantarnos en redes sociales. Queremos hacer muchas otras cosas más. Pero no hemos cumplido nuestro rol. Ayuno y oración. Clamar por tu pueblo. Sabes, para el mundo levantarse es fuerza. Es usar la fuerza. Es usar las cosas. Y yo aquí no estoy diciendo que no hay que actuar en lo natural. Pero quiero decirte que lo que vivimos como país es más espiritual de lo que tú te imaginas. Antes de que actúes en lo natural, anda a ese lugar de quebrarte en la presencia de Dios, de clamar por tu nación día y noche, de levantarte doblando rodillas y clamando. Para el mundo levantarse es fuerza. Para el reino de los cielos es doblar rodillas y clamar. Quizá tú estás aquí y estás diciendo, Pastora Mari, ha sido una semana, me siento intoxicado con todo lo que está pasando, me siento desesperanzado con todo lo que está pasando y yo estoy contigo. Hice mi proceso de duelo, hice mi proceso de decir, Señor Dios, me duele. Pero ¿sabes qué? Es momento de que seamos una iglesia activa y no reactiva. Hemos sido una iglesia que espera tener hambre para empezar a orar. Eso es ser una iglesia reactiva. Pero hoy el Señor Dios quiere que nos despertemos y que entendamos que debemos ser una iglesia activa. Una iglesia que clama, Señor Dios, por el pueblo. Porque déjame decirte algo, es tan fácil venir aquí y decir, ay, quiero un mejor país, yo quiero ser un mejor ciudadano, yo quiero ser un mejor padre, y quedarte en palabras. Es tan fácil hacer eso. Pero ¿quiénes aquí están dispuestos a pagar el precio en ayuno y en oración? ¿Quiénes aquí van a decir, Señor, yo como Nehemías clamaré y te diré, mírame a mí, yo clamaré de día y de noche? Debemos dejar de ser una iglesia asustada, atemorizada, dejando que la maldad entre a las calles de nuestra ciudad cuando los buenos están callados y cómodos. Cuando el pueblo de Dios está callado, encerrado en su casa, con temor, en seguridad. Déjame decirte algo, la luz de Cristo está en ti y más grande es el que está en Cristo que el que está en el mundo. Y yo no te estoy diciendo que seas imprudente, no te estoy diciendo que arriesgues tu vida, pero te estoy diciendo que debemos dejar de ser una iglesia pasiva. Esta semana algo comenzó a arder dentro de mí. Yo estaba en mi casa, hemos orado, hemos adorado en medio de estos tiempos, pero yo sentía una urgencia por orar en las calles de esta ciudad. Y estaba con mi hermano y le dije, vamos a esta marcha de paz. No porque quiera ir a la marcha de paz, pero porque me pareció que era un lugar seguro en el cual no le iba a exponer a mi hermano. O no me iba a exponer yo porque tal vez él no salía tan herido. Pero yo quería topar las calles y orar desde ese lugar. Desde un lugar de victoria, de decir no me interesan las motivaciones de las personas que están aquí, pero yo vengo a declarar el nombre de Jesucristo que está sobre todo nombre. Yo vengo a declarar paz desde este lugar. Yo vengo a declarar reconciliación desde este lugar. Porque necesitamos, iglesia, dejar de ser una iglesia asustada. Una iglesia que si tiene que salir a comprar comida física, va. Pero si tiene que venir a este lugar a llenarse de su comida espiritual, no va por miedo, por comodidad. Tenemos que entender
que hay un llamado hacia nuestras vidas. Y este llamado es de levantarnos en clamor. Este llamado es de levantarnos en autoridad, entendiendo que podemos ungir las calles de nuestra ciudad, que podemos declarar paz, porque donde entra la luz, la oscuridad huye. Porque donde entra la presencia de Dios, el enemigo tiene que salir. Mira, no es una lucha, ya tenemos la victoria. No es una lucha, ya tenemos la victoria. Pero ahora parece que hemos sido del grupo de los escondidos. Parece que hemos sido del grupo de los miedosos. El Señor Dios quiere una iglesia audaz, una iglesia atrevida, una iglesia violenta. Los violentos arrancarán el reino de los cielos. No violenta de fuerza, violenta, desesperada por buscar su presencia. Señor Dios, yo voy a ese lugar y los enfermos serán sanos, los cautivos serán libres, porque yo estoy en ese lugar. Tu luz es más fuerte que cualquier tiniebla. Y Nehemías entendía esto. Es impresionante cómo él se posiciona y él se levanta en clamor. Mira lo que dice el versículo número 6. Dice: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Mira, ese lugar de clamor de día y de noche no solamente te hará clamar por el pueblo, te hará clamar por la justicia, te hará conectar con lo que Él está haciendo, pero ese clamor te hará reconocer los pecados que han ensuciado tu tierra. Y aquí nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos ver sobre nosotros. Tú no estás pagando el precio de seguir a Cristo solo por ti. Tú estás pagando el precio de seguir a Cristo por ti, por tu familia y por tus generaciones. Amén. Ahora, tú no te estás arrepintiendo tampoco solo por ti. Tú te arrepientes por tu familia. Tú te arrepientes por el pecado de tu ciudad, por el pecado de tu país. Y el Señor comenzó a hablar tanto en este versículo y me dijo: Ecuador quitó sus ojos de mí. Dejó que líderes políticos sean un ídolo, sean la esperanza del pueblo. Ecuador va a ser despertado. En el nombre de Jesús va a ser levantado. Pero nuestros ojos necesitan estar en Él. Vemos a Nehemías pidiendo perdón y diciendo: Señor, perdóname. Yo y mi familia hemos pecado. Hemos olvidado tu palabra. Hemos olvidado tu pacto. Hemos olvidado obediencia. Tú no te posicionas cuando te levantas en clamor. No te posicionas solamente para clamar por tu pueblo, por esperanza. Tú te posicionas desde un lugar de humildad, diciendo: Señor, perdona el pecado. Limpia esta tierra. Limpia esta nación. Yo te pido perdón. Yo me quiebro delante de ti y clamo a ti para que tú perdones los pecados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para levantar a nuestro país, que la clave para reconstruir los muros en Ecuador es ayuno y oración? Es levantarte en clamor. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo sería nuestra circunstancia ahora si la iglesia de Ecuador, no solo Zion, pero la iglesia de Ecuador dijera: Señor Dios, nos vamos a levantar en clamor? ¿Cómo se vería de diferente nuestra situación? ¿Qué pasaría si yo te digo: hoy podemos levantarnos? Hoy podemos empezar la reconstrucción de nuestro país, pero se necesita sacrificio. Se necesita disposición. Se necesita dejar el miedo, dejar la comodidad. Se necesita un corazón dispuesto a clamar de día y de noche. ¿Qué pasaría si te dijera que es así de sencillo? Capaz tú estás buscando una estrategia súper complicada o comprobada, pero ¿qué tal si yo te digo que esto se gana en oración? Y con esto no digo
que no hay otras acciones que tenemos que tomar como hijos de Dios. Con esto no digo que los gobernantes no tengan que tomar acciones. Con esto digo que el pueblo de Dios tiene que entender que esto se gana primero en lo espiritual antes que en lo natural. Entonces Nehemías comienza a reconocer, y yo siento que hoy el Señor nos está haciendo un llamado como iglesia para levantarnos en ese clamor, reconocer que Él es Dios. Mira, quizás hasta tú estás aquí, estás diciendo, yo también hice de un líder político un ídolo. Yo también he puesto mi confianza en el dinero. Yo también he puesto mi esperanza en otras cosas. Pero hoy el Señor Dios nos está haciendo un llamado como iglesia a volver nuestros ojos a Él, a saber que Él es Dios. Él es Dios, Él es bueno, Él es soberano y Él es la respuesta que necesitamos. Él es la respuesta que tú necesitas. No importa cuál sea la pregunta, Él es la respuesta. No importa si necesitas sanidad, provisión, comunidad, Él es la respuesta. Y nosotros como iglesia debemos entender que nuestra mirada debe estar en Él. Y ahora quiero entrar aquí en el punto número 3. Entonces, el primer punto es quebrarse delante del Señor. El segundo punto es levantarse en clamor. Y el tercer punto es recuerdas el pacto de Dios. Cuando tú empiezas la reconstrucción, ya te quebraste delante de Él, te conectaste con su dolor, te conectaste con su perspectiva, luego te levantaste en clamor, entendiste que la batalla se gana de rodillas, ahora tú recuerdas el pacto de Dios. Nehemías se aferró al pacto que Dios había hecho con Moisés. Mira conmigo en el versículo 8, dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí, repite conmigo, si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Mira, hay algo que tú tienes que entender hoy. Dios no rompe su pacto con su iglesia. Dios no rompe su promesa con la nación. Dios no rompe sus pactos contigo. Pero ahora tenemos una parte. Hay una parte aquí que nosotros tenemos que cumplir para recibir este pacto y es volver a Él. Dejar que nuestro corazón se vuelva a Él, obedecer sus mandatos y vivir conforme a ellos. Aquí no vemos que dice, bueno, en los días lindos quiero que me reconozcas. En los días que no te sientas tan bien, puedes hacer del dinero tu Dios. En los días en el que el gobierno está haciendo un buen trabajo, puedes hacer del gobierno tu ídolo. ¿No vemos aquí que dice, obedece mis mandatos cuando te convengan y vive la palabra cuando te guste la situación? Cuando tu opinión esté de acuerdo con lo que dice la palabra, entonces ahí obedéceme. No. Vemos aquí que Él dice, sus corazones tienen que volverse a mí, obedecer mis mandatos y vivir mi palabra. ¿Sabes? No podremos reconstruir los muros si nuestro corazón no se vuelve a Él. No podremos reconstruir los muros si tu opinión y tus deseos son más importantes que su palabra. No podremos reconstruir los muros si somos una iglesia quebrada que deja entrar a nuestra iglesia cosas que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es negociable. Esto no te gusta y lo siento mucho, pero la palabra de Dios no es negociable. Lo que dice la palabra es verdad absoluta. Si existe la verdad absoluta, es la palabra de Dios.
Y no podemos ser una iglesia mediocre que cree en los salmos, que cree en las promesas, que cree en la provisión, pero que se pone rebelde y no quiere obedecer. No quiere vivir según sus mandatos. No podemos ser ese pueblo hipócrita. Tenemos que ser una iglesia que entienda que la reconstrucción de muros viene cuando entendemos su pacto. Pero mira, es entender que Él es tan bueno, que Él no rompe su pacto con nosotros, pero que nosotros tenemos una parte. Señor Dios, yo me quiebro delante de ti. Quiero sentir el dolor que tú sientes por esta nación. Señor Dios, ese dolor me lleva a ayunar y me levanta a clamar. De rodillas ganaré, de rodillas veré la victoria. Y Señor Dios, yo recuerdo tu pacto. Yo sé que tu pacto no se rompe. Yo sé que tus promesas no se acaban. Y déjame decirte algo, las promesas del Señor Dios para Ecuador están presentes. No se han ido. El plan que Él tiene para esta nación será cumplido. ¿Sabes por qué? Porque Él solo necesita un Nehemías. Él solo necesita una persona que esté dispuesta. Y yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta. Pero mi deseo es que tú te levantes junto conmigo. Que tú digas, Señor, no voy a ser más este pueblo que observa. Ese pueblo que está simplemente esperando que alguien más lo haga, sino que yo voy a estar activo. Tenemos que entender que nosotros somos llamados a ser como Nehemías. Si tú estás aquí y tú dices, yo le entregué mi vida al Señor Jesús, entonces tú tienes un llamado sobre ti de ser luz y sal de este mundo. Tienes un llamado sobre ti para ser como Nehemías, para reconstruir, para restaurar y para levantar los muros de protección en nuestra nación. Nuestra nación está con los muros derribados y es una realidad, pero yo quiero decirte, esa no es toda la realidad. La realidad es la realidad del reino de los cielos. Y yo quiero hacer un acuerdo con el Señor Dios, de decir, Señor Dios, así como en el cielo, aquí en Ecuador. Señor Dios, la voluntad que tú tienes para esta nación, yo quiero entrar en acuerdo. Yo quiero ser esa gente que se levanta, que clama por esta nación, que dice, Señor Dios, mírame a mí, yo estoy aquí, yo oraré de día y de noche, yo doblaré mis rodillas, yo ayunaré, yo pagaré el precio para que mi generación y todas las generaciones vivan una tierra de prosperidad. Tienes que entender algo, esto no es solo por ti, esto no es solo por tu familia, esto es por las generaciones. ¿Qué país tú quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué país tú quieres dejarle a las generaciones? Entiende algo, Nehemías no reconstruyó los muros solamente para esa generación. Él reconstruyó los muros para que generaciones vivan protección. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, pero requiere una acción. Y esto es algo que no solo unos cuantos van a hacer, que no solo unos cuantos son llamados. El llamado es para todos, familia. Pero ahora, tú vas a decir, yo iré. Tú vas a decir, yo pagaré el precio. Tú vas a decir, mírame a mí, Señor Dios. Estoy clamando por ti. Esto es una responsabilidad de la iglesia. El gobierno sí tiene que hacer su parte, pero la iglesia se tiene que levantar. La iglesia se tiene que levantar. No podemos estar más dormidos. La iglesia se tiene que levantar. No puede ser más indiferente. No puede ser más indiferente con el dolor de tu tierra. No esperes a que alguien más lo haga. No necesitamos que grandes pastores vengan en este lugar para orar por la nación que Dios nos ha entregado a ti y a mí. Necesitamos un pueblo, un cuerpo dispuesto a pagar el precio. Amén. Quiero que te pongas de pie para esta parte. En esta semana el Señor Dios me entregó una palabra profética para Ecuador. Y yo quiero que tú abras tu Biblia ahí conmigo. Quiero que leas conmigo. Esta palabra está en Jeremías 33:6. Y
mientras yo oraba y clamaba a Dios por Ecuador, Él me dio esta palabra y me dijo: María Ángel, estoy a punto de levantar un gran avivamiento en Ecuador. Estoy a punto de levantar una gran llama de fuego en el país. Y me dio esta palabra. Y yo quiero que tú leas conmigo. Pero yo cambié Jerusalén por Ecuador. Así que voy a leer cada vez que dice Jerusalén, Judá o Israel, voy a hablar Ecuador, ¿ok? Versículo 6 dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Ecuador y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Ecuador y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces este país traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor: ustedes han dicho, esta es una tierra desolada, de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, las calles desiertas de Ecuador y de todas sus ciudades se volverá a oír risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y de las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Ecuador cantará: den gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor Dios es bueno con Ecuador. Su fiel amor perdura para siempre en Ecuador. Restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado. Dice el Señor, levanta tus manos ahí.